Aumenta el boleto de trenes y colectivos. Lo anunció el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. El gobierno busca reducir el volumen de subsidios al sector. Este será el cuarto aumento del año en las tarifas de trenes y colectivos del área metropolitana. Conflicto docente, dictan conciliación obligatoria en la provincia. El gobierno bonaerense intenta evitar el paro de 72 horas programado para la semana próxima. Los gremios aseguraron que aún no fueron notificados. Mientras tanto, los docentes porteños anunciaron un paro por 48 horas para reclamar la reapertura de las paritarias. Mendoza, multas y arrestos para padres que no vacunen a sus hijos. Un proyecto de ley busca que aquellos que no hagan cumplir el calendario de vacunación obligatoria a los menores puedan ser multados con hasta 7.600 pesos. También contempla arrestos de hasta 5 días o su equivalente en trabajo comunitario. Bueno, crece el escándalo por falsos médicos en hospitales y clínicas. Ustedes recordarán los 2 médicos truchos que trabajaban en el hospital de Cañuelas y a partir de esto se empiezan a conocer nuevas denuncias. Vamos a hablar con Jorge Monasterki, que es abogado, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer tenerte aquí. Bueno, son varias cuestiones, ¿no? Antes de hablar desde la mirada de los pacientes, la preocupación que tienen hoy los pacientes a la hora de llegar a una consulta médica, un médico que no conocen y detectar si es real o no este médico. Quiero preguntarte, ¿vos has recibido denuncias con respecto a esto a lo largo de tu carrera? ¿Esto es habitual? A ver, me tocó acompañar a una clienta a hacer una denuncia el año pasado en la localidad de Escobar, en la cual en una clínica había sido atendida y por una serie de pautas le sonaba que no era lo habitual, las preguntas que le hacía, no la había ocultado y a raíz de eso se le recomendó hacer una denuncia en el fuero penal a efectos que la Fiscalía investigue si este médico era una mujer, si esta médica era o no, o si estaba usurpando un título. ¿Y? La realidad es que ellos no, estaba en trámite, sí, es decir, está en trámite, prefiero mantener alguna reserva, bueno, pero todavía sigue. Aparentemente a veces no existe el falso médico, sino que utilizan una matrícula de otro médico. Claro, usurpan identidad, como hicieron en este caso. En el caso de Cañuelas lo que hicieron, bueno, eran falsos médicos, pero usurpaban la identidad de otros médicos, ¿no? Sí. Lo que hay que decir acá es que el bien jurídico tutelado, es decir, lo que el Estado protege y lo que sanciona a través del Código Penal es la salud pública, eso es lo que se está cuidando. El delito de usurpación de título y de ejercicio ilegal de la medicina tiene una pena, digamos que es baja, es de 1 año, pero muchas veces, como máximo, sí. ¿1 año nada más? Sí. Estamos hablando de algo de demasiada sensibilidad e importancia para que sea tan bajo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces va acompañado de otros delitos. Por ejemplo, en el caso que tomó conocimiento la sociedad recientemente de Cañuelas, hay una falsificación de documentos públicos en las libretas de matrimonio y de DNI. Entonces ahí ya te vas a un aumento a la escala penal de 1 a 6 años. Es decir, ya salís de lo que es la figura del ejercicio ilegal de la medicina y entran otros delitos que van a aumentar obviamente las penas, porque vos... Claro, pero igualmente, digo, el ejercicio ilegal de la medicina me parece algo gravísimo para que tengas totalmente grave, ¿no? Y uno de sus incisos en el cual pena también al que teniendo el título lo presta o se lo facilita a sabiendas para que otro ejerza, también tiene una pena de 1 año de máximo. Claro, está bien. A sabiendas, no tiene que ser, porque también puede haber sido estafado. Exactamente. Obviamente que la persona que le usurpan el título, es decir, que imprimen su matrícula y se hacen pasar por una persona que no son, obviamente esa persona no va a tener responsabilidad. Está bien. Después tendrá que evaluar si el centro médico fue dirigente o no, si tiene responsabilidad civil o no. Bueno, ahí está otra de las cuestiones. ¿Cuánta responsabilidad tiene, en este caso, el hospital? Claro, la responsabilidad penal va a ser sobre las personas, a menos que se demuestre que las personas que tenían que pagarle, porque el otro que llama la atención es la cantidad de monto económico que percibían.
creo que era algo de 120. 114.000 pesos, Claro. exactamente, sí. Vos calculás que una guardia de 24 horas se paga alrededor de 4.000 pesos. Sí. Es decir, vos para llegar a un sueldo así, la persona prácticamente tiene que estar de guardia, es decir, no Lo que servir de pasa es que hospital. a raíz de esto que sucedió, se destapó una olla y hay mucho más detrás de esto en el hospital de Cañuelas, ¿no? Obviamente que tiene que haber, para que haya, la persona no cobra en efectivo en el hospital, Sí. tiene que abrir una cuenta, esa cuenta hay que hacer una falsificación de un documento, entonces... Claro, ahí hay que incurren investigar. otros delitos también, ¿no? Incurren otros delitos y hay que investigar si detrás Sí. no hay otra gente en la cual de ese monto que en brutos conocemos que perciben, realmente va al falso médico o O parte eso de ese... se repartía en partes con algún conniviente, ¿no? Claro, y ahí es lo que habría que estudiar e investigar si no hay una organización criminal más compleja en la cual hay una división de roles y puede haber otro tipo de delitos. Ahora, Jorge, más allá de este caso específico de estos falsos médicos en Cañuelas, uno como paciente, si a uno en su próxima visita médica le pasa lo mismo que le pasó a tu clienta o a tu cliente que contabas hace un ratito, uno llega, tiene una visita y sospecha que la persona que nos está atendiendo no es médico. Ahí... ¿Cómo tenemos que llevar las cosas de ahí en adelante? Siempre yo digo que cuando estamos en un medio, digo, y vos siempre compartimos Sí. este criterio, digo, la responsabilidad no es lo habitual, es decir, para que la gente no entre en pánico, es decir, no es que en la mayoría de los centros médicos, ya sea públicos o privados, hay médicos que no son médicos. Perfecto, vale la aclaración. Sacando eso, digo, si una persona tiene la duda porque no lo ocultó, porque uno le dolía la panza y le dio un remedio Sí. que uno no está habituado a que le receten, o hay algo que le llama la atención, ante la duda puede ir al centro médico, pedir hablar con la dirección, Sí, puede hacer una denuncia en la policía, Sí. en una fiscalía, porque tampoco le podemos cargar todo el trabajo. Hay formas de verificar, llamando al Ministerio de Salud de la Nación, llamando al Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. El tema está que quizá que yo averiguo, por ejemplo, por Mariano Pérez, matrícula Sí. nacional 658, y existe, porque está usurpada. claro, tal cual, porque está usando una matrícula que Claro, es no hay una propia. foto que uno pueda Identificar. verificar dentro de lo que es el portal. Sí, si la persona existe y si está matriculada. Claro. Entonces, ante la duda se puede hacer una denuncia para que se investigue. ¿Y qué pasa en el caso de que uno ingresa generalmente a un consultorio y muchas veces, la mayoría de las veces, uno ve el título en la pared del consultorio, ¿no? Sí. Que a uno le genera la tranquilidad de que esa persona que nos está atendiendo es un médico. ¿Qué tenemos que hacer los pacientes? ¿Qué tenemos que mirar del título? ¿Tenemos que exigirlo? Lo que pasa que en realidad ese estudio previo de a qué profesional ponen al frente Sí. lo hacen las instituciones médicas, ya sean públicas o privadas. Ya sean los médicos argentinos o los médicos extranjeros, Sí. porque por ejemplo, para matricularse dentro de lo que es dentro del ministerio o en la provincia de Buenos Aires, si uno es extranjero, hay países que tienen convenio con la Claro. Argentina en la cual prácticamente automáticamente está validado el título, y otros donde tienen que hacer una reválida de ese Claro. título. Entonces, la gente no va a hacer todo ese estudio, lo hacen los centros médicos y son los responsables. Claro, el tema es que, claro, ahí queda en manos de los centros médicos, pero es evidente, y lo vemos en este caso, que uno no puede confiar 100% en ese centro, en los Lo centros primero que médicos, tiene que ¿no? pasar es que la persona que sienta una irregularidad. Claro, si no no. entramos en un pánico que es imposible Claro. acudir a cualquier Claro. centro médico. Vos calculás la cantidad de institutos privados y públicos que hay en la República Argentina. Es decir, son casos minoritarios que los hay, que siempre se puede aumentar los controles, Sí. pero estamos hablando de casos minoritarios. Ante la duda, si uno como paciente siente de Entonces que... es confiar en tu instinto. No, digo. hay que confiar también en las instituciones. Es Sí. decir, y hay que pedir de última que las instituciones sean más, a través del Estado, que se ponga un poquito más hincapié en los controles. Sí. Pero la realidad es que, no, repito... Bueno, vos esos controles ya existen, supuestamente existen. Sí, pero podrían, en algunos casos creo que se podría hacer, verificar un poquito la identidad. Por ejemplo, los abogados, uno entra a la página del Colegio de Abogados Sí. de la Capital Federal y ya sea por el nombre y apellido o por el tomo y folio puede Sí. verificar si está inscripto.
se le podría agregar una foto. ¿Por qué? Porque igual que Claro, de los tal cual, médicos, tal cual. uno puede verificar si existe, pero uno dice, no es la cara el médico que me claro, atendió. Tal cual, que condice con ese nombre y ese número de matrícula. Exactamente, pero más allá de eso... Sobre todo con la tecnología de hoy, ¿no? Es fácilmente, se puede poner en práctica en poco tiempo. Claro. Y ante la duda hay que hacer la denuncia, es decir, pedir que se investigue. No es lo habitual, repito, es decir, conozco instituciones médicas donde toman precauciones, por ejemplo, llaman a las universidades, verifican. Vos pensás que para que un médico, si el centro médico es diligente, lo que hace es, cuando le presentan el título, Sí. ver que las firmas sean esas. Sí. Tiene que estar legalizado por el Ministerio de Educación. Si es de otra provincia, tiene que tener otro tipo de verificación. Se puede llamar a la universidad, verificar si esa persona estudió. Sí. Después, Sí, hay miles de maneras de chequear. En este caso, por ejemplo, tenían fotocopias. evidentemente puede haber una responsabilidad civil de los centros médicos que no fueron dirigentes, es decir, que no tomaron las precauciones necesarias tendientes a verificar la identidad de las personas. Claro. Pero también, obviamente que los delitos existen y no podemos escapar. Si falsifican una libreta de matrimonio o un documento y toman el título de otra persona, Sí, o claro. la otra que es médica habilita que utilice esa matrícula, hay un porcentaje escaso que realmente se nos va de las manos. Pero está bien lo que vos decís. Entonces, primero, para no generar pánico, no es lo habitual. No. Eso primero y principal, ¿no? Si uno realmente se encuentra con uno de estos casos, que puede suceder, porque de hecho hemos hablado con diferentes pacientes que lo han sufrido y han sufrido tragedias en Cañuelas, bueno, si uno realiza una consulta y no se siente cómodo, allí realizar entonces la denuncia. Que hacer una denuncia no implica... Es investigar. Es pedir que se investigue, uno Claro. no puede aseverar, sino uno puede poner en conocimiento, por ejemplo, uno cuando no quiere imputar directamente a Sí. una persona, pide lo que se llama averiguación de ilícito, es decir, la persona manifiesta que se atendió en un centro médico, que no se sintió que la persona que lo atendía no referenciaba a tener la seguridad que uno está Sí. acostumbrado cuando es atendido por un médico, que no le dio tranquilidad, no dio certeza, acompaña una receta si le indicó algo para que quede la firma y la matrícula de la persona que lo atendió, y la justicia es la encargada después de investigar estos hechos. Y por último, de exigir como ciudadanos organismos de control que realmente controlen que las cosas se hagan en orden. Sería bueno, yo entiendo que con la tecnología que contamos hoy, fácilmente, porque nosotros cuando nos vamos a atender en cualquier Sí. centro médico, público o privado, siempre hay una indicación o le podemos pedir quién es el médico, es decir, podemos tener el nombre, apellido y número de matrícula. Sí. Que uno puede entrar a una base de datos y aparezca ese nombre, ese apellido, esa matrícula y una foto de la persona. Perfecto. Entonces, automáticamente no podríamos tener ninguna duda si el que tiene ese nombre y ese apellido es esa persona. Claro, porque, fácilmente chequeable. porque al ver la foto nos daríamos cuenta si usurpó o no usurpó esa identidad. Claro, claro. Clarísimo, Jorge. Muchísimas gracias por tu No, tiempo. por favor. Un placer tenerte aquí. Bueno, muy bien. Y de aquí nos vamos a Cañuelas. Allí está nuestro móvil con Gerardo.